Bienvenidos nuevamente a mi canal Urantia Omar Embajador. En este video vamos a hablar un tema muy interesante que a todos nos concierne como criaturas ascendentes, y es precisamente la isla del paraíso. Un término que se ha escuchado en la historia de la humanidad en términos religiosos o filosóficos, incluso en términos poéticos, pero poco o nada sabemos al respecto. Incluso lo que se nos revela en el libro de Urantia es poco lo que podemos imaginar. Y bien, pues dándole la bienvenida, haciendo este pequeño preámbulo, vamos a hablar acerca de la isla del paraíso, la morada del Dios eterno, como dice aquí la revelación en el libro de Urantia. Y dice lo siguiente: el paraíso es el centro eterno del universo de los universos y la morada del Padre universal, del Hijo eterno, del Espíritu infinito y de sus divinos coordinados asociados. Esta isla central es el cuerpo más gigantesco organizado de realidad cósmica en todo el universo maestro. El paraíso es una esfera material, así como también una morada espiritual. Toda la creación inteligente del Padre universal reside en moradas materiales. Por lo tanto, el centro del control absoluto debe ser también material, literal. Nuevamente debo reiterar que las cosas y los seres espirituales son reales. Bueno, aquí ya nos está hablando de este lugar, quién habita allí. Nos damos cuenta que no solamente la Trinidad habita allí, sino también otros coordinados espirituales del Padre Universal que habitan en el paraíso eterno. Nos dice que es material como nuestro mundo lo es. Aquellos que han leído ese documento 11 que habla del paraíso, saben de que hay ríos y lagos, hay lugares muy familiares para nosotros como seres humanos cuando lleguemos allá. Entonces bien saben de que así lo dice. Ahora los reveladores, los seres celestiales, nos comentan a nosotros como humanidad ese tipo de cosas. Nos dice que es material. Bueno, a pesar de lo que se nos revela, es poco lo que podemos imaginar. Vamos con la siguiente cita. Dice que el Padre ha de ser hallado siempre en esta ubicación central. Si se mudara, se desencadenaría el pandemonio universal, porque en él converge en este centro residencial las líneas universales de la gravedad desde los confines de la creación. Aquí Dios es personal, literal y realmente presente, y de su ser infinito fluyen las corrientes torrenciales de la vida, la energía y la personalidad hacia todos los universos. Aquí me dice que Dios Padre habita ese lugar, y lo que la humanidad, bueno, los materialistas no creyentes, los filósofos, cuando se preguntan por Dios, ¿por qué no vemos a Dios? En un sentido literal, nos damos cuenta de que Él no se puede mover de allá. Donde eso sucediera, desencadenaría un pandemonio universal. ¿Qué quiere decir eso? O sea, habría un colapso universal. Mejor dicho, la creación del universo se destruiría por tanta energía, porque Él es una energía poderosa. En Él convergen todas las energías de las líneas universales, que es que la personalidad, que es una gravedad, la espiritual, la mental y la física. Lo que nos pone los pies en la tierra también convergen en Él. En Él fluye todo, en Él converge todo. En otra parte la revelación dice que en Dios Padre todos movemos y tenemos nuestro ser en Él. O sea, sin Él no existiría la vida, no existiría nada, no habría nada definitivamente. Pero ¿cómo podemos imaginar ese pandemonio universal? Yo lo asemejo, por ejemplo, nosotros como humanidad, como personas, como individuos, tenemos una vida, estamos vivos. Pero cuando, por ejemplo, cesamos de respirar, por ejemplo, el cuerpo fallece,
el cuerpo muere o el corazón se detiene. Entonces el cuerpo muere. Eso es un pandemonio físico, algo que vivimos, que vamos a vivir, que hemos visto y que vamos a vivir. Entonces esa muerte física que vivimos nosotros lo asemejo a ese pandemonio universal donde Él se moviera de allá. ¿Por qué lo asemejo así? Porque nosotros como humanidad, cuando despertemos en los mundos de estancia, quienes nos despiertan, también está el Espíritu del Padre. ¿Qué pasa allí? Donde está el Espíritu del Padre está la persona. Es decir, gracias a Él estamos vivos. Gracias a Él, les doy este dato, despertamos cada día. Porque sin el Espíritu no podríamos despertar. Él es el que nos permite vivir cada día. Está bien, en verdad, agradecer por cada día que Él nos da de vida, porque gracias a Él y sus agentes espirituales internos en nosotros, despertamos. Y nosotros deberíamos como intuir o especular ese tipo de cosas, porque también me habla de la muerte mental. Cuando hay una muerte mental, el espíritu deja de habitar en esa persona y el cuerpo humano, la persona queda en coma, no despierta. Sin el espíritu nadie despierta. Entonces vemos allí de que el Padre Universal realmente permite que todo esté en movimiento y que todos estemos con vida. Entonces especulo de esa manera ese pandemonio universal en dado caso que Él se moviera del paraíso. Vamos con la siguiente. El paraíso difiere en su forma de los cuerpos espaciales. O sea, no es esférico. A pesar de que en la diapositiva anterior, en la primera, nos decía que era una esfera material. Entonces aquí, ¿qué quiere decir con esfera? ¿Qué es una esfera realmente? Dice que no es esférica. Es definitivamente elipsoide, siendo un sexto más largo de su diámetro norte-sur que en su diámetro este-oeste. La isla central es esencialmente plana y la distancia entre la superficie superior hasta la superficie inferior es un décimo del diámetro este-oeste. Para comprender lo que nos están leyendo, yo expuse lo siguiente. Aquí tenemos el paraíso, ¿sí? Una manera elíptica, elipsoide, como dice allí, de norte a sur, ¿sí? Luego, este paraíso está dividido de la siguiente manera. Paraíso superior, paraíso bajo. En el paraíso superior se encuentra la presencia de la deidad, la esfera santísima, el área santa, paraíso periférico, la zona interior, zona intermedia y zona exterior. Así se divide el paraíso. Esa fue una manera como coloquial, por así decir, de poder exponer lo siguiente. De esa manera se divide el paraíso, o lo que nos dice la cita. Pero, ¿qué es la presencia de la deidad? ¿Qué es la esfera santísima? ¿Qué es el área santa? ¿Qué son estos, digamos, entre comillas, títulos? El paraíso se divide en 3 secciones. A pesar de que vivimos 7, se divide en 3 principalmente para las personalidades como nosotros. Porque las otras 3 son inhabitables y ya vamos a ver. Dice los reveladores. En el paraíso superior hay 3 grandes esferas de actividad que ya las vimos, que es la presencia de la deidad, la esfera santísima y el área santa. La vasta región que rodea inmediatamente la presencia de las deidades se reserva como la esfera santísima para las funciones de adoración, tridinización y el elevado logro espiritual. ¿Qué es tridinización? Bueno, pues según lo que nos comentan los reveladores, es cuando 2 personas llegan allá al paraíso, un hombre y una mujer llegan al paraíso y se escogen o se lanzan voluntariamente para sacar, o digamos así, hacer un hijo en la eternidad, no una vida sexual, no, una manera diferente que desconocemos. Como dice allí la revelación, tenemos que llegar allá y vivirlo para darnos cuenta qué es eso. Nos dan la idea de que es hacer un hijo. Pero bueno, pues son cosas
misteriosas para nosotros como humanidad porque no comprendemos a profundidad estos temas de la tridinización. La adoración, pues bueno, bien sabemos de que eso es un acto de agradecimiento espiritual al Padre Universal y me habla de el elevado logro espiritual. Bueno, supongo yo que eso tiene que ver con la tridinización, como los niveles de adoración de una persona. Dice, el área santa. La región exterior o residencial está dividida en 7 zonas concéntricas. O sea, el área santa, lo que vimos en el dibujito, esa área santa, está subdividida en 7 niveles más. Por algo se habla de 7 niveles concéntricos. Dice, al paraíso se le llama a veces la casa del Padre, puesto que es su morada eterna, y estas 7 zonas se denominan frecuentemente las mansiones paradisíacas del Padre. La zona interior o primaria está ocupada por los ciudadanos del paraíso, la primera zona, y los nativos de Jaona que a la sazón moran en el paraíso. La zona siguiente, o sea, la segunda, es la zona residencial de los nativos de los 7 superuniversos del tiempo y del espacio. Ese va a ser nuestro lugar de llegada, nuestra morada espiritual en el paraíso. Ese segundo círculo del paraíso es nuestro futuro lugar donde vamos a llegar algún día. Esta segunda zona, continúa la revelación diciendo, esta segunda zona está en parte subdividida en 7 inmensas divisiones. El hogar en el paraíso de los seres espirituales y las criaturas ascendentes que provienen de los universos de progresión evolutiva. Cada uno de estos sectores está exclusivamente dedicado al bienestar y al progreso de las personalidades de un solo superuniverso. Por algo están subdivididas en 7 niveles, porque en cada nivel habita cada personalidad de cada superuniverso. Nosotros pertenecemos al 7º superuniverso de Orbontón. Quiere decir que vamos a pertenecer de ese segundo nivel del paraíso, vamos a ser parte del 7º círculo interno de ese círculo del paraíso, de ese segundo nivel. Entonces, como está así dividido, pues cada personalidad reconocerá, digámoslo así, se familiarizará con su lugar de residencia. Dice acá, cada uno de estos sectores está exclusivamente dedicado al bienestar y progreso de las personalidades de un solo superuniverso. Pero estas instalaciones trascienden de manera casi infinita los requisitos actuales de los 7 superuniversos. O sea, va más allá de nuestra imaginación. Continúa diciendo, cada uno de los 7 sectores del paraíso está subdividido en unidades residenciales adecuadas para albergar el centro de gobierno de 1.000 millones de grupos glorificados de trabajo. Este asombroso número de residencias en el paraíso, un número que rebosa vuestra capacidad de concebirlo, ocupa mucho menos de un 1% del área asignada de la Tierra Santa. Entonces, cuando leemos esto, cuando vemos esto o imaginamos cuán grande es el paraíso, que es gigantesco, es inmenso, no lo podemos ver, porque entre el paraíso y los universos de tiempo y espacio existen unas islas oscuras que no permite observar la morada celestial del Padre, digamos en esos términos. Va más allá de nuestra comprensión, no lo podemos ver. Analizar todo este tema del paraíso es muy complejo, entonces estoy haciendo todo lo posible por explicarlo de una manera más plausible, más posible de entender. Entonces, cuando leemos de que nomás la Tierra Santa va más allá de nuestra comprensión humana, que es gigantesco, o sea, cuán grande es en verdad el paraíso, cuán poderoso y grande es en verdad Dios. Continúa diciendo aquí la cita. Aún hay lugar de sobra para los que están en camino hacia adentro, incluso para los que no comenzarán la ascensión al paraíso, sino hasta en los tiempos futuros eternos. O sea, como se dice popularmente, a Dios no se le escapa nada. Y cuando me habla de aquellas personalidades que aún no han empezado, se refiere no tanto a nosotros, sino se refiere más que todo a aquellas futuras personalidades del espacio exterior,
Recordemos que son 4 niveles del espacio exterior. La futura creación, o que nacerán, será cuando los 7 superuniversos logren los niveles o estados de luz y vida. Allí es cuando va a empezar esa nueva creación espiritual en el primer nivel del espacio exterior. Y es allí donde nosotros como personas fusionadas con el Padre, si así Dios lo quiere, iremos en una misión creadora con nuestro Padre Creador a crear nuevos universos, ayudarle, y eso consta la vida eterna. No es cuestión de holgazanear, no. Siempre hay trabajo en el universo, siempre hay trabajo en el espíritu, siempre, siempre lo habrá. El descanso es un cambio de actividad. Continúa diciendo, paraíso periférico. La isla central termina abruptamente en la periferia, pero su extensión es tan enorme que su ángulo terminal es relativamente indiscernible dentro de un área circunscrita, o sea, no se entiende. La superficie periférica del paraíso está ocupada en parte por los campos de desembarco y de envío de distintos grupos de personalidades espirituales, puesto que las zonas no ocupadas del espacio casi infringen en la periferia. Todos los transportes de personalidades destinados al paraíso aterrizan en esta región. Ni en el paraíso superior ni en el bajo son asequibles para los supernafines de transporte ni otros tipos de viajeros del espacio. Y el paraíso bajo, lo que vimos. Las 3 subdivisiones después de el paraíso periférico. En cuanto al paraíso bajo, dice, sabemos tan solo lo que se ha revelado. Las personalidades no habitan allí. Nada tiene que ver con los asuntos de las inteligencias espirituales. Este paraíso bajo es donde está latente la energía física para los universos. Es el corazón latente constantemente. En otras palabras, el paraíso es el corazón de Dios. No basta nomás con tener el Espíritu de Dios en nosotros. Hay que conquistar su corazón. Y se demuestra con hechos, con actos y con fe. Y ese paraíso bajo mantiene latente la vida. Es allí donde fluyen las energías universales. Y esta palpitación cósmica, se puede decir de esa manera, va acorde a la respiración espacial del universo. Los científicos se han acercado a la respiración espacial, donde dice que tardará 2.000 millones de años en expandirse y contraerse nuevamente. En sí, el universo es como el cuerpo de Dios, que está latente a la vida y que está respirando, está vivo. Y nosotros somos como pequeñas células vivientes de ese mismo cuerpo cósmico, del que es Dios. La zona interior del paraíso. La zona interior de este centro de fuerza parece actuar como un corazón gigantesco, cuyas pulsaciones dirigen las corrientes hacia los límites más exteriores del espacio exterior. Como les decía, está latente la vida, siempre emana energía, siempre está en movimiento y siempre está emanando energía a todos los 7 superuniversos que vemos allí en la imagen de atrás. Mucho más allá, incluso más allá de nuestra imaginación humana, podemos concebir hacia dónde llegan estas energías. Es el corazón viviente de Dios. La zona intermedia. La zona intermedia del centro de fuerza rodea directamente esta área. Esta zona intermedia parece ser estática, excepto que se expande y contrae a través de 3 ciclos de actividad. ¿Qué son? Bueno, vuelvo y digo, estudiar el paraíso es muy complejo, muy complejo. Yo estoy tomando como la manera más posible de comprensión de lo que yo puedo captar y poderlo transmitir y hacerlo entender. Ese es el objetivo de mi canal, hacer entender ciertos temas que a veces como personas no entendemos con meras lecturas, sino se requiere como una explicación breve y como ubicarnos en el espacio, ubicarnos en el tiempo, ubicarnos incluso en el paraíso, aunque allá no existe el espacio y el tiempo, por algo es eterno, porque en la eternidad no hay espacio ni tiempo, solamente acá, en nuestro tiempo humano, en nuestro universo se puede decir. La zona exterior. La zona exterior es la más grande y más activa de los 3
cinturones concéntricos y elípticos del potencial espacial no identificado. Esta área es el sitio de actividades inimaginables, el punto central del circuito de emanación que van hacia el espacio en todas las direcciones hasta los límites más exteriores de los 7 superuniversos y más allá, hasta extenderse a los dominios enormes e incomprensibles de todo el espacio exterior. Definitivamente la creación del Padre Universal es inimaginable, como dicen ellos, y esto lo escribe, si no estoy mal, un consejero divino. ¿Qué es un consejero divino? Bueno, ellos son como la voz de Dios, digámoslo así, el consejo de Dios. Ellos son la máxima en términos de revelaciones a los mundos del espacio. Para nosotros es la máxima autoridad en sentido revelatorio en cuanto a información dada. Y si Él dice que es incomprensible, pues mucho menos nosotros como humanidad vamos a entender esos niveles de la eternidad. En esta imagen tenemos los 7 superuniversos, el paraíso Jabona, y allí en el centro esa luminosidad y esos satélites pequeños son el paraíso Jabona. Este video pues tendrá su continuación porque vamos a hablar nuevamente otra vez del paraíso, pero de sus satélites, que son conformados por 21 esferas, 21 satélites del paraíso, que si no estoy mal, es esta imagen que les quiero mostrar acá. Los 21 satélites que rodean al paraíso, y estos círculos concéntricos que ven aquí anillados, son como realmente Jabona, que abarcan más de 1000 millones de mundos habitados perfectos. En fin, hay muchas cosas que exponer acerca de esta revelación y yo con gusto lo hago. La revelación tiene mucho que enseñar. Y aquí, por ejemplo, cuando les explicaba de los círculos oscuros, estas flechitas no me dicen de que son el nivel intermedio entre la eternidad y el espacio. Los 7 superuniversos de la creación. Eso es una manera figurada, como darle a comprender a la mente humana cómo está organizado el universo, porque en sí el universo es un caos en orden. Un artista hizo esto para hacerlo entender, pero en sí no es así. Entonces no se tomen la idea literal de lo que están viendo, porque así no es la creación, sino es la manera en que nosotros como humanidad la entendemos. Y bien, quiero agradecer de todo corazón a todos aquellos que apoyan mi canal, que me escuchan. Agradezco muchísimo a todos ustedes porque ustedes son la razón de este video, de este canal. Vuelvo y digo, vamos a seguir conversando del paraíso. Vamos a hablar de los satélites del paraíso y cómo realmente es el paraíso, cómo es realmente, o sea, qué figura tiene para hacer entender. Entonces, hay muchas cosas que hablar al respecto. El paraíso es plano, es elipsoide, y últimamente ha salido este grupo de personas conocidos como los terraplanistas, y dicen ellos algo muy cierto: nadie ha visto el planeta desde afuera, nadie lo ha visto. Lo que vemos en internet y lo que nos muestra la NASA es Photoshop. La imaginación humana no ha logrado, bueno, se ha logrado captar cómo son los mundos, pero realmente son así. Se dice que el paraíso es el lugar de ejemplo, es el modelo, el arquetipo de los mundos. Realmente cómo es la Tierra no lo sabemos, aunque la revelación del libro Durante de alguna manera dice que es esférico, habla de las esferas del espacio, de los mundos del espacio, pero ¿qué son las esferas entonces? Bueno, con esa pregunta dejo este video y les agradezco mucho de corazón. Vuelvo y digo a todos ustedes que lo ven y me apoyan. Que Dios Padre esté con todos ustedes por siempre, realmente así lo deseo. Les agradezco mucho y gracias.